Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Lindo, lindo verlos. Hola. Hola, Ana. Qué lindo verte ahí. Qué emoción. Mi amiga Ana Juan. Bueno, bienvenidos todos. Yo no sé si hay algunas personas que vienen por primera vez. Estoy viendo muchas caras amigas, muchas caras conocidas. No sé si alguno está acá porque está empezando el curso de impregnología o alguno que lo invitaron y dijo, a ver, ¿qué es esto? Bueno, bienvenidos todos esos, bienvenidos todos, todos. Martes 3 de junio, primer martes de junio, entonces, como cada primer martes, tenemos charlando sobre impregnología. Esto empezó con unas reuniones de los tutores. ¿Quiénes son los tutores? Esto es así. Hay un curso de impregnología que está ahí desde el año 2020, que lo da el doctor Marcelo Candegave, que algunos estamos desde ese momento, hicimos el curso en ese momento. Después el curso quedó grabado para el que lo quiso hacer después. De hecho, hoy el que se anota hace el mismo curso, ve lo mismo que vimos nosotros, pero claro, ¿cómo hace si tiene alguna duda, alguna cuestión? Entonces, para eso se inventaron los tutores. Se inventaron. Se decidió, ¿no es cierto? Y Dora es la coordinadora de un lindísimo grupo de tutores que son los que acompañan a la persona que está iniciando el curso de impregnología durante su aprendizaje. Cualquier cosa que quiera comentar, una duda, una ocurrencia, ahí está acompañándolo su tutor. Y esto está funcionando muy, muy bien. Y así es como en la reunión de los tutores dijeron, bueno, ¿qué podemos ofrecer este año? Entonces dijeron, no, en vez de hacer uno solo, como dando una clase, así vamos a ponernos en dúos, que el dúo está buenísimo, ¿no? El dúo es una buena forma para comunicar. Entonces, hoy el dúo que tenemos es Niurka Meneses y Dora Arce, que además de ser consejeras en impregnología, hacen un montón de cosas en la vida, ¿se imaginan? Un montón de cosas, trabajan, son mamás, las dos son mamás y trabajan muchísimo. Dora es counselor, trabaja mucho con empresas. Niurka la verán a lo mejor en la universidad, en las clases que da de agrohomeopatía. Ella es doctora en física nuclear. Son unas mujeres que han hecho de todo en la vida. Y ahora tienen esta herramienta de la impregnología y hoy nos van a contar los zurdos en el mundo de los diestros. Yo no sé, los títulos suelen ser, hoy hablaremos de los padres y los hijos, hoy hablaremos de los niños difíciles. No, los zurdos en el mundo de los diestros. Me pueden contar, nos pueden contar qué se traen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Felices de estar acá con los que nos ven en vivo y también con los que nos ven asincrónicos después. Acá estamos con Niurka. Niurka, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola Dora, hola Maggie, aquí muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Nos Mirá vamos cómo se van agregando personas. Qué bueno, está llegando un montón de gente. Bueno, qué lindo. ¿Cómo van a arrancar? A ver, ¿qué es esto? Estoy intrigadísima. Mira, como siempre, tratamos de buscar la manera de explicar cómo aplicar la impregnología y cómo puede ayudar a los demás. Entonces nos empezamos a buscar pues algo que no sea lo común, pero que además sea hasta cierto punto un problema en la sociedad y cómo en dependencia de cada simetría la persona va a responder a este problema. Y por eso el título, El zurdo en el mundo de los diestros, porque es cierto que los pobres zurdos, gracias a Dios, yo no soy zurda, pero los pobres zurdos en el mundo de los diestros pasan muchos trabajos. Y Dora tiene algunos ejemplos
si quieres hablar de ellos antes de comenzar lo que queremos hablar. Entonces, tenemos preparada una sola diapositiva donde vamos a mostrar la simetría con el atributo de cada simetría, y a partir de ahí vamos a ir abordando por cada simetría cómo entendemos que debe comportarse un zurdo 1, un zurdo 2, un zurdo de cada simetría en este mundo. Exactamente. Bueno, así es, tal cual lo ha explicado Niurka. Vamos a ir viendo cómo es las personas que, dependiendo de la simetría que tengan, van a reaccionar o, digamos, adaptarse, por así decirlo, a la situación. Lo que sí quiero pedirle a todos, por favor, si les parece bien, es que hagan el siguiente cálculo, para que cuando nosotros hablemos, ustedes puedan relacionarse con alguna de las cosas que nosotros vayamos diciendo. Hay muchas personas que no saben qué es la impregnología y de qué se trata. Entonces, un simple cálculo que me gustaría que hicieran es que tomen la fecha de nacimiento de ustedes, ¿sí? Que sumen cada dígito de esa fecha de nacimiento completa y lo reduzcan a un solo dígito, ¿sí? Entonces, para que ustedes con eso, la impregnología es algo muchísimo más profundo de este análisis. Lo que nosotros les estamos mostrando es una característica muy general para que todos puedan irse guiando en cómo es. Entonces, Niurki, si puedes, por favor, compartir pantalla, y nosotros lo que vamos a hacer es ir hablando de las simetrías. Podemos hacer primero Niurka, después yo. ¿Qué te parece, Niurka? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo digo todo yo lo mío y lo dice? ¿O cómo hacemos? No, como lo teníamos visto, primero yo, después tú, así vamos alternando. Eso, pero me muy gustaría bien. que nos contaras algún problema, porque igual para poner a todas las personas que nos están escuchando y a los que nos van a ver lo que nos están viendo, que se pongan La en situación. sintonía de una situación, por ejemplo, que puede pasar un zurdo en este mundo de diestros. Entonces, Exactamente, perfecto. El caso. Como verán, fíjense, nosotros somos dos simetrías que también actuamos según nuestra simetría. Después lo vamos a develar al final de la charla. Bien, la situación es la siguiente. Son personas que llegan, vamos a usar este ejemplo de una oficina, un lugar, en donde las personas tienen que firmar un papel, ¿no? Y para firmar ese papel, este lugar ha dispuesto que la virome o el bolígrafo tiene que estar fijo en el escritorio, y que el papel también está dispuesto en un lugar en donde tienen que pasar uno por uno a firmar ese papel. Por supuesto, tal cual Niurka lo dijo, todo dispuesto como para un diestro. Ustedes saben que desde las tijeras hasta las tazas, todos los elementos de oficina son los escritorios, los pupitres en las escuelas, en general en el mundo están pensados para diestros. Entonces nuestra situación que les vamos a contar es justamente en un lugar en donde la disposición para la firma de un papel es para diestros, y así se presenta, ¿sí? ¿Algo más, Niurki, que quieras agregar? sí, ahí han escrito en el chat, las guitarras también están hechas para... ¡Ay, las guitarras! diestros. Sí, hay que dar las vueltas, hay que dar las vueltas a las guitarras. Yo creo que hay una persona que me mandó una vez, que mandó un video tan hermoso tocando la guitarra, que se llama Margarita Cisco, y que me parece que sos zurda porque tu guitarra estaba al revés, ¿puede ser? No, el video salió al revés, entonces no sos una zurda. Bien, ok, entonces, adelante, vamos. Ya está. Genial. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos las 9 simetrías. Vamos a comenzar por la simetría 1. No sé si ven el cursor, ¿lo ven? No, no se ve. Ahora aquí. sí. ¿Y ahora? Sí. Yo no lo veo. Bueno, pues nada, donde dice 1, esa es la simetría 1. Está perfecto. Y ya está. Y entonces, el atributo fundamental de esa simetría es la perseverancia, ¿vale?
su tendencia con el mundo es animal, su corazón es mineral y luego tiene una energía que le llamamos intellect que la usa en momentos de cuando está en pura situación de crisis total. Y entonces que esta energía en este caso es vegetal. Y bueno, con todo ese conocimiento vamos a ver qué hace un zurdo de simetría 1 ante la situación que hemos explicado. Entonces, como su característica fundamental o su atributo es la perseverancia, esta persona, si está en perfecta armonía, él va a tratar de perseverar y buscar la forma, de ver cómo él se las arregla para afirmar sin perder su identidad. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Y va a gastar de crear una manera de que él pueda, que esta persona pueda hacer esto. Ahora, pero si esta misma persona está en carencia, eso quiere decir, es decir, que si esta persona no está en armonía, podría volverse entonces hipersensible. Entonces, esto lo hace que o llore o le pase algo o ante esa situación no sepa qué hacer. Por ejemplo, no sé, también puede adaptarse afectivamente, es decir, que le dé por hablar de alguien para que lo apoye, algo así. Y para adaptarse además sobre lo que necesita para encontrar y dar término a esa situación en la que se está enfrentando en ese momento. Entonces, ahora Dora nos va a explicar qué haría Sí, una persona de simetría 2. de simetría 2. Bueno, la persona de simetría 2, ahí podemos leer que el atributo principal es la susceptibilidad. ¿Qué quiere decir susceptibilidad? Es la capacidad de variar de creencias y de posiciones, de valores quizás también, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de obtener protección y afecto, ¿sí? Resuena afectivamente, como vemos, la parte verde es la relación con el mundo desde el orden vegetal, ¿sí? Ya Niurka ha explicado cómo se compone. La vivencia, la sensación de la relación consigo misma es del orden animal, y la índole, que es cuando aparece cuando no estamos en armonía, es del orden mineral. Entonces, cuando hablamos de armonía, hablamos de una coherencia entre el hacer y el sentir, ¿sí? Entonces, esta simetría resuena desde una vivencia animalia del corazón. ¿Y qué podría ser cuando llega a esta oficina y que tiene que firmar, se encuentra que tiene que firmar un papel y que no es su modo habitual de hacer las cosas? Bueno, reacciona con calidez, hace un gesto amable, encuentra cómo firmar sin dramatizar, porque también ella lo que necesita es evitar el conflicto, ¿sí? Evita el conflicto e intenta agradar. Entonces, ¿qué diría una persona de esta simetría? Disculpa, soy zurda, ¿les molesta si cambio esto un poquito? ¿Sí? Está siempre muy atenta a su entorno desde mucha sensibilidad. Al evitar el conflicto, intentar agradar y adaptarse con dulzura, es lo normal cuando está en armonía. Ahora, ¿qué pasa si eso es ignorado? Si la persona se siente frustrada en ese sentido. Lo que haría es, en su máximo exponente de desarmonía, por así decirlo, se va a cerrar emocionalmente, ¿sí? Se va a cerrar emocionalmente. Entonces, ¿qué tendríamos para recomendarle o para decirle a esta persona en cuanto a poder mantener esa armonía? Bueno, es aprender a diferenciar entre ser permeable y perderse en las otras personas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo van a ir variando los enfoques, los comportamientos y adaptaciones de las personas según su simetría. Ahora, Gnocchi nos va a contar de la simetría 3. Sí, la simetría 3 es un caso particular, es uno de los casos, tenemos 3 casos aquí especiales y de la 3 es una,
porque en el caso de la simetría 3, como ustedes ven en este grafiquito que está aquí, el azul y el verde son exactamente iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que va a alternar entre la estabilidad y la estructura y estructurarse de alguna manera o comprometerse a hacer las cosas. Es decir, va a estar alternando entre el mundo mineral y el mundo vegetal. Y luego, pero mantiene cuando está en crisis, por decirlo de alguna manera, entonces tiene la energía animal. Ya con estos antecedentes y que la característica fundamental o el atributo fundamental de esta simetría es la estabilidad y la coordinación, es recomendable que en cada grupo de trabajo haya un 3 porque son coordinadores magníficos cuando están en armonía, por supuesto. Entonces, en una situación como esta, un 3, ¿qué haría? Buscaría entonces hacer un acuerdo, coordinar y tal vez se podría poner otra mesa o tal vez se pudiera hacer algo que para los... Entonces va a tratar de resolver la situación favorable para los zurdos, por supuesto, de acuerdo a su propia simetría. Pero si no lo escuchan, entonces, ¿qué puede pasar? Puede explotar porque puede sacar toda esa animalidad, puede entrar en crisis, sacar toda esa animalidad y puede explotar de forma inapropiada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos en presencia de esta asimetría y además a los que llevan esta asimetría o tienen esta asimetría tampoco es un problema porque con el tiempo, a medida que se conocen, que nos conocemos y tal, pues sabemos cómo actuar en estos momentos en que estamos en crisis para que no explote esta energía animal. Sí. Dora sigue Ahí con está. simetría 4. Ahí está, es importante lo que acaba de decir Niurka, ¿no? Que ¿para qué nos sirve todo esto? Para el conocimiento de identificarnos cuando estamos yendo a una desarmonía, ¿no? Y poder volver a nuestro eje, digamos. Bueno, la simetría 4. Como leen ahí, el atributo es el control, ¿sí? Ahora, el control desde la impregnología no se trata de dominación, sino de entender dónde están los límites, dónde llegan los límites, de lo que quiere y lo que no quiere, ¿sí? Y también de hacer perdurable aquello que ha nacido y que ha construido con ese ímpetu o impulso interno que es del reino animalia, ¿sí? O sea, afirma la realidad del mundo, de cómo ve el mundo, desde el orden, desde la concreción, desde la estabilidad también, ¿sí? Entonces, ¿qué haría esta persona cuando entra a esta situación? Tomaría el bolígrafo de manera natural, con practicidad, mucha practicidad, es una persona muy práctica. Puede llegar a proponer otra opción también con mucha firmeza y asertividad, porque otra vez reacciona desde la acción concreta y muy práctica. ¿Y qué podría decir esta persona en esta situación? Podría decir, qué interesante, todo diseñado para diestros, ¿sí? Ese sería un comentario posible. Ahora, habiendo dicho que busca resolver desde lo práctico, pero ¿qué pasa si no lo puede lograr? ¿Qué pasa si no concreta esa situación que desea concretar? Se irrita y puede encerrarse en lo sumamente práctico y el sentirse diferente, pero desde la, entre comillas, discriminación, si podemos hablarlo así, puede activar también un fuerte deseo de hacer para demostrar. Entonces hace exageradamente. Y si no se le valida, se exige también, se sobreexige, pero también, como vemos ahí, la índole que le llamamos en impregnología, o sea, esa parte verde vegetal, ¿qué quiere decir? Que se puede llegar a volver dependiente emocionalmente, ¿sí? Cuando está eso, gracias, Niurki, muy bien, el puntero.
se puede volver realmente dependiente, ¿no? Emocionalmente. ¿Qué le podríamos decir a una persona para poder permanecer en armonía? Como una sabiduría de aprendizaje, diríamos, ¿no? Sería que no todo se resuelve haciendo, que no todo se afirma desde la estructura, y que a veces sentir es más transformador que actuar, ¿sí? Eso sería lo que tendríamos que tener presente para mantenernos en armonía. Ahora, también me gustaría aclarar una cosa. Esto de la armonía y la desarmonía, nosotros todos pivoteamos, es un vaivén en nuestra vida, ¿no? En momentos estamos armónicos, en momentos desarmónicos, o sea, en momentos tenemos coherencia entre el sentir y el hacer, pero el tema es cuando permanecemos, ¿sí? Mucho en ese estado. Por eso es que hablamos de decir, bueno, ¿cómo reaccionamos ante un entorno así? Tenemos que tratar de volver siempre a la armonía. Bueno, y la dejo a Niurki con simetría 5. Sí, gracias, Dora. La simetría 5, como ustedes ven aquí, la característica o su atributo es el ímpetu. ¿Por qué? Porque con el mundo ella se relaciona con una energía, esta simetría se relaciona con energía animal, su corazón o consigo misma se relaciona con una energía, tiene una energía vegetal, y luego esta índole o como reacciona cuando está en crisis o en desarmonía, pues usa la energía mineral. Fíjense que siempre cuando se está en crisis, esta energía o esta índole es más pequeñita, porque es una reserva, no es una energía para estarla usando constantemente, sino en ciertos momentos como para salir de esa situación y poder volver nuevamente a la normalidad o a la armonía, ¿no? Y en este caso, esta asimetría que es muy impetuosa, además, ¿cómo reaccionaría hacia en un caso como esto? Pues expresaría su afectividad con mucho ímpetu, pero su afectividad, es decir, trataría muy cariñosamente, de tratar de buscarle una solución, de que lo ayuden y tal. Pero si no es escuchado, entonces se vuelve muy impulsivo, es decir, puede incrementar esa impulsividad y puede en algunos casos ser hasta como agresivo, ¿no? De alguna manera. Ahora, si llega a la crisis, que ya no puede más, entonces se convierte como en hielo, esa energía se convierte en un hielo, en un mineral, en una piedra, y entonces puede reaccionar transformando todo, controlando todo, buscando, pero siempre con ese impulso que caracteriza a esta simetría, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque esta simetría, ellos son tan sensibles, los que llevan esta simetría, que ellos aman lo distinto, pero si no reciben justamente de vuelta lo que ellos dan, entonces ahí es donde está el problema. Entonces busca de una manera armoniosa resolver la situación, si no puede, ahí es donde se crea un problema. Y bueno, continuamos con Dora, la simetría 6. Muchas gracias, Niurka. Bien, la simetría 6 tiene el atributo del compromiso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es capacidad de lealtad, de cumplimiento, de responsabilidad, ¿no? Generan orden, sistematizan, apuntalan. Tiene el don de generar armonía con los demás sin perder su forma, sin perder su identidad. Fíjense que justamente donde está marcando Niurka, que la relación con el mundo, como se relacionan ahí, es vegetal, ¿sí? Pero fíjense, la relación con ellos mismos es mineral, ¿no es cierto?, de su corazoncito. Ahí es donde estamos hablando de la identidad, de la forma, ¿sí? ¿Y qué harán? Y yo en mi familia voy a contarles que hay muchas personas de simetría 6 y que estas características que les estoy contando
Realmente las he visto absolutamente ejecutadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se adapta ante esta situación de firmar, se adapta de manera muy elegante, encuentra cómo resolver la situación, el problema, pero hay un detalle, sin que nadie lo note, y desde un eje interno muy firme, ¿sí? Sabe quién es y en general no se pierde en el otro. Acomoda lo que necesita sin dejar de vincularse. Para la simetría 6 es muy importante el vínculo, ¿sí? Establecer un vínculo con calidez, ¿no? Con el entorno. Y siguiendo con las expresiones que podría usar simetría 6, sería algo así como: ¿te importa si muevo esto un poquito? Soy zurdo y me es más cómodo así, ¿sí? Entonces, cuando dice soy zurdo y me es más cómodo así, está indicando dónde está parada, quién es, ¿no es cierto? Bueno, podría si no se encuentra en armonía en ese momento, es que se adapta para ser aceptada, con este anhelo de vinculación. ¿Qué le puede llegar a pasar? Puede estallar brevemente, ¿sí? Estalla, pero también huir del momento. Es como meterse para adentro. Entonces, ahí es donde trata de equilibrarse yendo hacia esa necesidad de ser aceptada, ¿no? Bien, ¿y qué podríamos decirle a una persona de simetría 6? Como para sabiduría de aprendizaje y entrar en armonía, es que la ternura no se pierde la forma con la ternura, y gustar no a costa de sí mismo, porque muchas veces lo que sucede es que al necesitar agradar, se hace desde el ser, no desde el deber, ¿no es cierto? Y reconocer cuando el deseo de agradar está eclipsando su autenticidad, porque para ellos es muy importante esa identidad, ese saber quiénes son, ¿sí? Bueno, así que ahora los dejo con Niurki. Sí, gracias, Dora. La simetría 7, como ustedes ven, es otro caso particular, y si ustedes se fijan y ven el 7 y ven el 3, es parecido pero al revés, completamente. ¿Por qué? Porque tienen la misma energía vegetal y animal en la misma cantidad, y tienen su índole o su reserva mineral. Ahora, los 7 tienen una particularidad muy especial. Esta inestabilidad, que es su atributo, no es que sean como locos, que anden como locos por el mundo, sino que son exploradores natos, porque se magnetizan con personas, con proyectos, y entonces su ventaja es, o para que funcionen bien en armonía, es cuando ellos, a pesar de tener o estar magnetizados con con una amplia gama de cosas, ellos deciden por una situación ahora, después por un proyecto ahora, por otro después, exacto, en lugar de estar con todas las cosas al mismo tiempo, sino ahí es donde se desarmoniza todo. Y en una situación como la que hemos planteado, es decir, un 7 zurdo, en una situación de este tipo, que cómo respondería, ¿no?, a una situación así, pues simplemente, justamente, con esa capacidad de magnetizarse, con esa capacidad también de magnetizar a otros, pues agradaría, buscaría esa forma que tiene tan amable y tan dulce de conectar con los demás para lograr su objetivo. Ahora, si no lo logra, entonces pierde completamente esa capacidad, se desconecta completamente y se puede volver rígido, una persona completamente rígida. ¿Por qué? Porque usa su mineral, sale su índole o esta energía mineral, que es la que usa cuando está en completa desarmonía o en crisis. Y entonces esta rigidez le puede llevar a controlar, o le puede llevar también
hasta cierto punto no hacer nada, simplemente no moverse, se queda rígido y no hace absolutamente nada. Los 7, a mí me encanta, son personas que desean vivirlo todo ya. Tiene que ser, todo es para ayer, no es para mañana, todo es para ayer. Pero son personas muy, muy lindas. Tenemos aquí en el grupo una persona que queremos mucho, tenemos varias personas con simetría 7 que las queremos muchísimo. Bueno, Dora, te Sí, continúas con la 8. así es, tenemos mucho y también de simetría 6, ¿eh? También de simetría 6 tenemos muchas, muchas, muchas. Bien, simetría 8. El atributo es la integración, o sea, es la capacidad de integrar o rechazar todo aquello que se considera acorde a su propia identidad, ¿sí? Digno de su identidad. Necesitan un mapa, una forma, una lógica, pero no solo para accionar, sino también para sostener su mundo emocional. Como pueden ver ahí en el gráfico, el 8 se relaciona con el mundo desde lo mineral, pero su vivencia interna es de lo sensible, desde lo vegetal, ¿sí? Del orden del reino vegetalia. Entonces, incorpora vínculos, incorpora espacios, y todo tiene que tener un significado y ocupa un lugar muy, muy específico, ¿sí? Dentro de una persona de simetría 8. La relación con el mundo necesita una estructura clara, una estructura firme, y que vive internamente con mucha sensibilidad, apertura y percepción emocional. Entonces, ¿cómo sería la reacción de esta persona en esta situación? Acomodaría la situación con firmeza, serena, porque no es que busque conflicto por su sensibilidad, y propondría seguramente una alternativa muy clara. Busca ese orden sin conflicto, ¿sí? Entonces diría algo así como: soy zurda, y ya encontré la manera de hacerlo bien. O podría decir: ¿te importa si lo acomodo a mi manera? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esta necesidad de ordenarse para sentir y de estructurarse para actuar, qué pasa si algo la desestructura a esta persona? Bueno, la lleva a la confrontación, o también al retraimiento brusco, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decirle a esta persona para poder acercarse a la armonía? Que la firmeza no impone, que la sensibilidad no debilita la estructura, y que la firmeza y la sensibilidad son una base para esta persona, ¿sí? Bien, continuamos con Niurki con la última simetría, que es la 9. Sí, la simetría 9 tiene una característica muy especial y como ustedes ven, tiene las 3 energías exactamente iguales. Esto la convierte en una simetría pluripotencial. ¿Qué es esto? Su característica fundamental es la adaptabilidad. Es decir, es el que la persona que tiene simetría 9 se adapta, es el que se adapta por excelencia, pero además tiene la capacidad de comportarse como cualquiera de las otras simetrías. Por eso es pluripotencial. Y en este caso, en el que estamos viendo, pues no podemos decir cómo se va a comportar porque depende de la situación y depende de otras energías, va a comportarse como 1, como 2, como 3, como 4, como 5, como 6, como 7 o como 8. Entonces, su respuesta, eso sí, lo primero que va a hacer es tratar de adaptarse. Bueno, tengo que firmar aquí, no me queda de otra. Es lo primero que va a hacer, ¿no? Y luego, en caso de que eso es en toda ¿cómo es? Cuando está en equilibrio, cuando está en armonía, pero cuando está fuera de esa armonía, entonces depende de con cuál de las otras simetrías sea mimetizado, entonces en ese caso así responderá esta persona.
son muy bonitos porque las personas con simetría 9 también buscan mucho la unidad, no les gustan los conflictos. Entonces, igual, es una simetría muy interesante, pero muy compleja al mismo tiempo, porque como ya ven, es la diferente de todas las otras simetrías con unas características muy especiales. Bueno, Así eh, es, así es. Sí, sigue, Niurki, sigue. espérame, que ahora no sé cómo quitar esto. Ah, ya. Ajá, Quería ok. quitar el puntero este que me costó trabajo encontrarlo y ahora no podía quitarlo. Te felicito porque lo encontraste. Muy bueno lo tuyo. Sí, el objetivo nuestro con esta es para que ustedes vean, es decir, tanto los que saben impregnología como los que no saben, como los que están empezando, es que esta es una herramienta para conocernos, para saber por qué actuamos de una manera en cada situación. Y la idea es que en una misma situación cada persona se va a comportar diferente. ¿Por qué? Porque tiene una simetría diferente. Y esto, y en dependencia de en qué estado de ánimo también se encuentre, esto también va a afectar ese actuar de esa persona. Pero esto es maravilloso porque nos ha permitido conocernos. Yo particularmente ante esa situación, les digo que yo transformaría todo y yo buscaría la manera de firmar así, tal cual, pero por otras características que tengo, que ahora no tiene el caso de simetría 2, pero bueno, tengo otras energías que me dan otra complejidad, tengo mucho ímpetu, etcétera, además, y entonces yo buscaría la manera de firmarlo sí o sí, pero claro, armónicamente también, siempre y cuando esté en armonía, claro. Está muy bueno lo que dice Niurka porque, y lo avalo, y creo que lo avalamos todos los que estudiamos impregnología, en verdad es el autoconocimiento, porque uno, una vez que uno conoce lo de uno, puede identificar lo del otro, ¿no? Yo, bueno, mi simetría es 8 y para mí justamente la impregnología fue un catalizador de toda mi trayectoria, digamos, de vida en donde dije, wow, lo que yo criticaba de mí, pero sos muy estructurada, decía yo. Y lo que yo criticaba de mí, yo digo, bueno, pero está en mi esencia y luego al aceptar, al comprender, para mí son 3 órdenes, ¿no? Al comprender, entenderlo, ¿no? Y aceptarlo, uno puede modificarlo. Entonces digo, bueno, sí, pero mi sensibilidad justamente es la que me lleva a la armonía y al darme cuenta cuando estoy muy estructurada, ¿no? Y en la impregnología vemos un montón de cosas, hay un montón, como Niurka decía, hay un montón de otros aspectos que se ven. Nosotros acá les estamos presentando lo que puede llegar a entenderse fácilmente observando, ¿no? Porque la impregnología en realidad se explica desde la experiencia vital. Y eso es lo importante. Así que, y también quisiera preguntar si ya sacaron la fecha de nacimiento y invitarlos a que nos cuenten si se identificaron con algo, si algo les resonó, de lo que hemos comentado. Y Maggie, si quiere agregar algo, por supuesto. No se te escucha. Bueno, mientras, aquí hay un comentario creo que se llama Camila, que dice, Dora, muy bueno tu concepto de ser permeable para el 2, me ha encantado. Y pregunta a Leonardo que cómo puede ver la charla desde el principio. Ok. Esto va a estar grabado y cuando se sube al campus de la universidad, donde se hace el curso, ahí están las grabaciones, ¿sí? De toda esta charla y donde también pueden hacer el curso, ¿no? Que es online y a su propio ritmo. Bueno, gracias, Niurka. No puede abrir, Maggie, tiene un problemita. Ajá, a ver, vamos a ver si solicitar para activar audio. A ver si puedo. No tengo, bueno, ok, no, De bueno, todas maneras, si alguien más quiere participar, eso, por favor.
Si alguien más Levanten la quiere mano, participar. escriban en el chat si tienen alguna pregunta, alguna opinión. Exactamente, por favor. Em, Esto es también, este es el conocimiento básico, porque como es una sí. charla para todo público, es muy básico y la impregnología es mucho más que esto, por supuesto, ¿no? Pero esta es como la pincelada para que vean qué cosas se pueden hacer, una de las tantas que se pueden hacer sabiendo la simetría, que es la base, es por donde se comienza cuando se estudia impregnología. Sí. Bueno, y Niurka, si quieres, mientras las personas piensan en compartir su experiencia, podemos contarle, en realidad te voy a pedir a vos que lo cuentes, porque realmente me encanta cómo contás las cosas con tu simetría 2, que es diferente que la mía, que es un poco más estructurada. Yo no sé si ustedes vieron la manera en que hablamos las dos. Ahí se puede ver una simetría 2 y una simetría 8 en acción, en tiempo real. Por favor, contales cómo fue la preparación nuestra de esta charla, para que podamos ver cómo se diferencia, ¿no? Bueno, esto fue muy interesante porque Dora desde la semana pasada, bueno, desde antes me está diciendo, tenemos que juntarnos para ver cómo hacemos, tal. Bueno, ya, y sí, mira, ¿qué tal si hablamos de esto y de acá? Y bueno, y ya acordamos el tema y ya está. Y ya no le dije más nada y ella preparó que iba a preparar su tema y tal. Y el sábado, fue el sábado, ¿no? Sí, Sí, fue que el sábado. hablamos, el sábado que hablamos, entonces le digo, ¿y cuándo nos toca la charla? Y dice, el martes. Digo, ese martes. Digo, este martes. Y entonces ya tenía hechos lo que quería presentar, ya tenía hecho pues todo y tal. Bueno, yo tenía la idea del análisis de lo que quería hacer y tal. Y bueno, y ahí rápido, bueno, entonces hacemos esto y esto y esto. Es decir, a mí me encantan los retos y las cosas, es decir, soy muy como creativa y en el instante, pues así estoy generando ideas y tal. Y en un momento armé todo lo que quería hacer y lo que y entonces luego teníamos yo me quedé pensando, ¿no? En lo que habíamos hablado y había como una incongruencia entre lo que iba a hacer Dora y lo que iba a hacer yo. Y yo dije, aquí hay un malentendido. Y ya luego le escribí, le mandé un audio, creo, oye, tenemos que hacer esto. Y entonces pero fue muy bonito el intercambio. Hasta hoy habíamos quedado, se lo voy a hacer una confesión, un secreto. Dora era la que iba a compartir la diapositiva. Y hoy en la mañana, cuando me despierto, tenía un mensaje de Dora que decía, no, comparte tú. Y me manda la diapositiva. Cuando yo abrí la diapositiva, no me gustó como ella lo tenía diseñado y le cambié el fondo, le cambié todo. Pero ahí está, la misma diapositiva. Así que el contenido estaba bien, la estética no. Y bueno, y está muy bueno porque uno en esto que estamos explicando, hay mucha comprensión, mucha aceptación del estilo de cada una, ¿no? En donde nadie puede forzar a nadie como ser, como naturalmente, esencialmente, porque también lo que quiero comentar acá es que la impregnología en realidad no es algo que hable de la personalidad, ¿sí? Es energía, energía que después, claro, se modaliza la personalidad, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de esto del universo que es recursivo, ¿no? Que primero viene el mineral, luego el vegetal, luego el animal, luego el ser humano, pero todos traemos un poquitito de lo anterior. Y es maravilloso cómo se pueden ver las características de esa manera y aceptar con una aceptación, yo hasta me animo a decir incondicional, ¿no? Y eso es maravilloso, es la comunicación y el vínculo entre los seres humanos. Eso es lo que yo, claro, está hablando mi corazón vegetariano, ¿no? Desde ese lugar me encanta. Bueno, así que Tenemos un comentario en el chat de Adriana Storoni que dice, tendré que empezar a aceptar mi simetría 9 porque todavía me da mucha rabia no saber cómo voy a funcionar y me imagino lo difícil que será para los demás
intentar conocerme. Bueno, Adriana, tienes una simetría espectacular porque Sí. esa ventaja de ser pluripotencial, eso es una ventaja, porque justamente por estar en unidad todo el tiempo, de alguna manera, no es exactamente así, pero como te conviertes en el otro, ¿no? Te acercas a la simetría del otro para lograr esa unidad cuando estás en armonía. Claro, habría que ver en desarmonía entonces, en dependencia de ese contexto donde estás, pues ahí habría que ver entonces por qué actúas como actúas, qué otras energías hay, porque hay otras energías que ayudan a conocer mejor a la simetría 9 que solamente su simetría, ¿no? En este caso, las personas con simetría 9. Entonces, para eso sí se necesita todo el impregnograma, para saber qué otras influencias tienes y por qué actúas como actúas. Y bueno, aquí ya le han respondido muchísimo. Y esto de adaptarse, claro, y pacíficamente, sí. Ujú. Bueno, gracias por todos los comentarios en el chat, espectacular. Muchas gracias. Ah, Ana Juan está levantando la mano, ¿puede ser? ¿Te estoy viendo? Desmuteate, por favor. Ah, ¿no puedes? Ah, necesitamos que alguien desde el control central nos desmutee, habilite los Ya, micrófonos. no, ya, Ah, yo lo hice. Ya, bueno, perfecto. hola a todos. Hola. Hola, oye, felicitaros, es una charla magnífica, como a través de un conflicto, bueno, ¿no? A través de un conflicto que puede ser común, además, no es un gran conflicto, pero puede ser hasta diariamente para, ¿no? Como a través del conflicto explicar las cosas y, bueno, me ha encantado, nena, soy muy Gracias. agradecida, de verdad. Y no solamente por eso, por escucharos, sino agradecida porque creo que entendí a mi madre al final, ahora, hoy, en estas 40 minutos 50 que llevamos. No, pero la verdad es que estoy muy contenta, de verdad, porque he entendido dos situaciones vitales. Una es, tengo a mi madre viviendo en nuestra casa desde hace poco menos de un año, una mujer muy agradable de convivir, no nos ha, a través de los problemas médicos, vino a vivir a casa. La verdad que no tengo ninguna queja, es una gran persona y muy fácil la convivencia, ¿eh? No nos lo ha puesto para nada difícil, pero sí que ahora entiendo que es un 8. Entonces, cuando necesita sus propias lógicas, ¿no? Claro, está en una casa somos tres, más caóticos que otra cosa, entonces, pobre mujer, entiendo su sufrimiento cuando intenta poner las cosas en la nevera, más o menos que ella pueda comprender, ¿no? Y entonces cuando ve que, y cómo, y cómo intenta, entiendo ahora por qué cuando ya ponemos un límite, bueno, es igual, se retrae. Entonces está un par de horas así como seria y retraída, porque esa sensibilidad suya a una cosa que para nosotros no le damos ninguna importancia para nada, es igual, ¿no? O sea que me ha gustado mucho. Y la otra es explicaros que mi mejor amiga en el campo de la homeopatía, mayor que yo, hemos preparado trabajos juntas muchísimas veces. La primera vez, hace 18 años, preparamos la primera vez un fin de semana de 2 días de pediatría en Barcelona. Y es una gran homeópata y muy trabajadora, obviamente, pero yo siempre con ella estoy segurísima, o sea, yo sé que, pero es un caos y yo soy el orden. Entonces yo un mes antes lo tengo todo organizado, por supuesto. O sea, no me falta ni un detalle. Y si es un detalle, es una duda que tengo que estoy por resolver. Pero ella lo prepara el último día. Lo que pasa es que yo ya la conozco, ella lo sabe, yo nunca dudo, no me hace sufrir su manera de funcionar porque sé que a la hora tal día va a estar impecable, ¿no? Pero yo siempre digo, contigo es para infartarse. Tanto es así que esa primera vez que trabajamos juntas no me infarté de milagro porque luego vi cómo ella bueno, no funcionaba. Eran 2 días, entonces el primer día acabamos de todo el día de charlas y nos quedaba el segundo día, para que veáis. Entonces dijimos, vamos a tomar una cervecita antes de irnos a casa, eran las 8 de la tarde, en primavera. Bueno, sí, oye, pues comentamos la jugada.
Bueno, comentamos la jugada, ha ido bien, sí, esta parte se ha entendido, la otra también, esto no, ¿qué te parece la gente? Bueno, bien, charlando. Digo, bueno, mañana nos toca esto, 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 y yo como soy así, y me dice, sabes, no te quería decir, pero esta mañana al abrir el ordenador, todo el PowerPoint de mañana, todo, mi parte, se me borró. ¿Cómo le digo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Me dice, pero no te apures, ¿eh? Mañana estará hecho. Digo, pero ¿cómo vas a preparar de nuevo todo el PowerPoint para mañana? A ver, vamos a hacer una cosa. Vente a mi casa o yo voy a la tuya y esta noche nos dedicamos las dos a prepararlo porque quedan 12 horas. O sea, no, me dice, pero no, pero tranquila, esto yo lo arreglo y tal. Yo le dije, mira, de verdad, que yo ni dormí, yo ni dormí. Yo no preparé nada, ¿eh? Pero yo le dormí. Al día siguiente, a las 9 empezamos, tenía un PowerPoint acojonante, uy, perdón, alucinante, súper bien hecho, súper estructurado. Y yo digo, pero yo ni por los nervios hubiera podido hacer eso. Y entonces entendí que son dos maneras de trabajar. Estoy siempre muy cómoda con ella porque sé que, pero sí que es verdad que, bueno, cada una, ella está tranquila, sabe que un mes antes yo ya lo tengo todo organizado, pero ella, y no puede hacerlo de otra manera, por mucho que yo la apriete, venga, vamos a vernos 15 días antes, lo ponemos en común. No puede, no puede. O sea que entiendo ese dos, porque sé que es dos, me ha gustado mucho que me explicarais esto y estoy fascinada con la tecnología. O sea que pronto nos vamos a ver. Muchísimas gracias, nenas. Ay, gracias, Ana, por tu Qué comentario. Y eso te iba a decir que si tu amiga era simetría 2, Por supuesto. pero en mi caso, ¿qué es lo que pasa? No es que el último momento, es que mentalmente vamos organizando todo y además yo voy haciendo esqueletos de las cosas, voy escribiendo y en el último día nada más es armar todo y ya. Ya. Sí, sí, Así. sí, es tal cual, Y, tal cual. perdón que te pregunte, Ana, ¿qué simetría tienes tú? Esto no es muy personal. Perdón, no, disculpa, pero Bueno, No, yo, no lo pues quieres como te compartir. puedes imaginar, soy un 4 de libro, vamos, porque he ido Ah, apuntando todo. Un 4 de libro creo que soy, ¿eh? O sea, mira, ejemplo, muy vamos. bien, Sí, 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 muy sí, o sea, bien, muy bien. la practicidad es la bandera que tengo, porque siempre pienso que no tengo tiempo de demasiadas historias, entonces intento ser práctica en casi todo, en mi Ah, vida, en mi, en todo, pero sí que es verdad que es un tema, y es verdad, cuando más me desequilibrio, eso es cierto, más rígida me pongo en eso, ujú. y ese es un problema, entonces lo que pasa es que lo sé, y vuelvo un poquito a, bueno, respira un poco, no pasa nada, todo está bien, ¿eh? Pero sí es el 4. Bien. Ay, Qué gracias. genial. Muchas gracias, muchas gracias, muchas Mira, gracias. tenemos un comentario de Carmen Sospedra que dice, mi hijo es simetría 4 y es zurdo. Y me decía que el mundo no se divide en mujeres y hombres, sino en diestros y zurdos. Y el mundo está hecho para los diestros. Qué ¡Wow! genial, qué genial. Gracias por compartir, Niurka, buenísimo. No, nos Tenemos dice una... Patricia. Espérate, Ah, no, dale. una mano, déjame terminar y ya le damos la palabra. Dice Dale, dale. Patricia Osorio, la impregnología nos ayuda a ponernos en los zapatos de los otros y entendernos y entendemos cómo relacionarnos ante diferentes eventos. Nos simplifica la vida al 100%. Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a darle a Natalie. Natalie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la charla, felicitaciones. Y bueno, Gracias. aquí quiero hacer una consultita. Entiendo que puede haber casos en los cuales la persona no coincida con la descripción, sino que peor aún como que pueda hacer lo opuesto a lo que mismo es su forma. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué se da eso? Y bueno, si hay alguna manera de solucionar. ¿Te refieres en cuanto a la simetría, lo que hemos hablado aquí? Y porque, por ejemplo, yo soy 4 y justo mi peor defecto es que no soy nada organizada, no soy nada de planificar ni ordenada. Porque faltan otras energías que no están aquí. Eso es lo básico y lo principal. Luego, a partir de ahí, Ujú. hace falta otros datos. Por ejemplo, tu nombre, a partir de tu nombre se saca otra energía, a partir del nombre y la fecha de nacimiento de tus padres, y así a Mm, partir de tu fecha de nacimiento, pero contando hacia atrás la fecha de concepción, se sacan otros datos y todo eso
arma todo el impregnograma y es lo que te explica por qué entonces te comportas así. A mí me pasó lo mismo, pero diferente a ti. Yo tengo una hermana que es la misma simetría que yo y somos diferentes, nos comportamos completamente diferente. Cuando comencé a estudiar, yo pensaba que mi simetría es la que estaba mal porque ella encajaba según yo más, me pasaba como a ti, yo no me veía como dos. Y luego cuando seguimos estudiando me di cuenta por qué, cuál era la diferencia, es que tenemos nombres distintos y entonces eso hace una diferencia inmensa. La energía de los nombres es muy importante. O Entonces, sea que pero bueno, para eso ya son unos cálculos más grandes, que es más complicado explicarlo aquí y todo esto. sería algo así como la carta astral, pero con números, digamos, porque la carta astral tienes como otras influencias, aquí sería algo así. Sería la carta de las energías mineral, animal y vegetal, por eso ese es el impregnograma, donde vas a tener toda la información y para cada ámbito de tu vida también. Ah, ok. Ujú. Y una Gracias última por tu... pregunta. Teniendo en cuenta que el nombre puede influir, digamos, se podría uno, si va a tener un hijo, cambiar, sabiendo este conocimiento, cambiarle el nombre o usar un nombre acorde que le ayude. Se podría. Antes de que nazca, buena pregunta. Claro. O sea, si es que dices que el nombre Mira, influye. es antes de que nazca, como no sabes la fecha de nacimiento, al Ah, final no claro. sabes la fecha de nacimiento. Y entonces el nombre que elijas va a ser el nombre que le va a tocar. Así lo cambies 10 Pero veces, el lo último. puedes no nombrar hasta después de que nazca. También, Todo se vale. todo influye, claro. Y Hay que eso sale saber. después, ¿sí? Buena para saber. Gracias, gracias por tu pregunta. Mira, eso está relacionado con las personas que se cambian el nombre. Esas personas tienen un conflicto luego de identidad muy grande. Mira vos. Sí. Bueno, de hecho con impregnología, nosotros en el grupo hemos estado haciendo, cambiando nombres, pues los nombres, por ejemplo, voy a ir concreto. Mi nombre es Dora, pero hay mucha gente que me dice Dorita. Entonces, bueno, hice mi impregnograma. Por supuesto entran un montón de otras cosas acá, ¿no? Pero hice mi impregnograma con Dorita y con Dora y hubo diferencias y bastante importantes a través de ese nombre. Entonces, y uno dice, bueno, pero ahora, ¿con qué me identifico? Y ahí es donde está la respuesta, ¿no? ¿Qué me resuena a mí? Porque hay cambios y cambios, lo vi yo en esa práctica y lo hemos hecho muchos de nosotros acá en el grupo, ¿no? De poner sobrenombres o apodos. Así que bueno, muchas gracias Natalie. Tenemos Gracias. a Nora con la Nora. mano levantada que quiere opinar. Hola, hola. Disculpen, estoy un poco resfriada. Le diría a Natalie que ella es una 4, muy buen 4, porque las preguntas que hizo las hace un 4. ¿Puedo controlar primero qué nombre ponerle a mi hijo antes de que nazca y cambiarle el destino? O sea, está queriendo controlar, está queriendo establecer un orden propio de antemano. Así que yo le diría que no importa si es un poco desordenada en algunas cosas, en algún lado el atributo de su simetría se le va a manifestar, así que cuando la estudie en profundidad se va a dar cuenta que es un 4. Claro. Así es. Gracias, Nora. Muy acertado tu comentario. Muy acertado, gracias. Sí, sí. ¿Alguien más quiere participar? O Bueno, muchas gracias. En el chat tenemos más comentarios. tenemos uno de Adriana Storoni. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, perfecto. Nada, respecto a esto del nombre, yo tengo dos nombres, ¿no? Nombre compuesto. Y el segundo nombre yo nunca lo quise. Desde pequeña lloraba, digo, ¿por qué me llamo así? Bueno, después a los 40 años me enteré de por qué. Y hace poco se me ocurrió transcribir mi acta de nacimiento sin ese segundo nombre. Yo estoy de segundo nivel de imprenología. Bueno, el impregnograma me lo hice con mi nombre, el que yo acepto, digamos, el primero, Adriana, pero ahora estaba pensando, después de esta charla, de hacerme el impregnograma con los dos nombres, que es Adriana Leonor. Y Leonor, yo intuitivamente desde muy pequeñita no lo quería y no sabía por qué, hasta que mi padre me confesó por qué me había puesto Leonor.
Y entonces ahora, hace poco, ahora creo que cuando empecé con el curso en tecnología, se me ocurrió un día cambiar mi acta de nacimiento, así de manera, no es que fui al registro civil a cambiarme el nombre, sino que lo hice yo en casa, transcribí sin ese nombre. No sé qué me aconsejan aquí las tutores, que hacer un integrama con el nombre compuesto también para ver cómo cambia las energías. Sería interesante que pruebes. Al final del día es como decíamos, ¿no? Lo que resuena y es muy interesante compararlo, ¿no? Porque como en el impregnograma aparecen herencias de abuelos, abuelas, herencias materna, paterna, etcétera, un montón de datos, ¿no? Que por eso es muy interesante hacer el curso y verlo todo. Esto es, como decimos con Niurka, digamos, algo que es contundente y que se ve desde la experiencia, es empírico, pero si quieren profundizar, sí, necesitan ir más a fondo, ¿no? En el curso, en realidad. Y lo más importante, Dora, perdona que te interrumpa, es que es el nombre con el que, Adriana, tú te identificas. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el que resuena contigo? Con ese es el que te tienes que quedar. Y tenemos Maggie, recuperó el audio, finalmente. Pero Bien, fíjate Maggie. qué bien, me cambié de computadora, mirá qué bien, y sin gritar y sin llorar, ¿viste? Qué bien, ¿no? Esto es toda una novedad, porque bueno, todos saben que no soy experta en estas cosas, pero bueno, voy aprendiendo. Eh, yo soy de la simetría 6 y me hicieron recorrer el compromiso en mi historia de compromiso, cuando las escuchaba, me encantó, porque sí, lo de los nombres es una cuestión para ver y mirar, y en eso estamos, ¿no? Porque yo, Maggie, Margarita, María Margarita, me identifico, qué sé yo, estoy viendo ahí cómo es mi pregnograma con el nombre, ¿no? Pero la simetría es mi simetría porque yo nací ese día y no nací otro día. Entonces, mi simetría 6, que tiene este atributo del compromiso, ahora yo me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero de un momento que se me repite, y es en mis relaciones con mi marido, con mis hijos, con el grupo de trabajo, con ustedes mismos, cuando hay acuerdos y yo me siento cómoda y todo cierra, bueno, todo va bien, y el compromiso, y si yo dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer, y si hay alguien que está ahí buscando una cosa, lo voy a ayudar a encontrar la cosa, y voy a comprometerme, enseguida me comprometo. O sea, me enteré que un nieto mío andaba con mal de amores y anoche lo invité a comer pizza y estuvimos charlando. Es así, ¿no? Mi compromiso va para todos lados. Eh, Cuando hay algo que no cierra, cuando necesito que algo cambie, cuando encuentro algo que no va, yo postergo la charla, postergo decir naturalmente eso y me quedo, ¿no? Y pasan los días y yo no digo nada, pero siento disgusto. Ah, eso me pasa desde chica, me pasa muchísimo. Y no sé cómo salir de una situación donde hay algo que no va y yo podría decirlo muy fácil, sin embargo postergo. Postergo y queda y se agranda, se agranda. Y es un lío. Ahora que me doy cuenta de esas cosas, en cuanto veo, en cuanto percibo algún desacuerdo, alguna cosa, enseguida digo, Maggie, vamos, no postergues. Pero me pasa con muchas cosas que yo creo que son así, pero me pasa hasta con cosas simples. Yo pongo un zapallo a hervir en rodajas y digo, después lo voy a pelar y lo voy a cortar y no sé qué voy a hacer. Por ahí va mi marido a la cocina y dice, este zapallo lo vamos a colar. Y yo siento una cosa acá como diciendo, era mi zapallo, y no es tuyo, es mío. Horrible lo que me pasa, es una cosa muy del 6. Ya nos conocemos acá, ¿no? Pero digo, me pasa con cosas importantes y con el zapallo, que a ver, da lo mismo a esta altura. Bueno, así que es eso, un disgusto tras otro. No, y me pongo dura y antipática, me pongo muy antipática cuando la cosa no me cierra y yo no lo digo. Pues yo podría decir, deja, yo me ocupo, o dale, cortalo vos, pero no, me quedo como, como así, me endurezco y me pongo fea, es muy feo endurecerse.
Bueno, ya me conocéis ahora. Acá es el momento de develar. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, nada, ya tengo mi medicamento homeopático, ya lo tengo. claro. Pero qué importante, ¿no? Qué importante todo esto de la aceptación, ¿no? La aceptación sin juicio. Una de las cosas que es muy linda de la impregnología es eso, ¿no? No hay juicio de valor, no hay juicio de valor. Las cosas son como son Claro. y cuando uno las acepta en función de la conciencia que uno tiene de lo que uno necesita, de lo que uno siente y lo que uno necesita, y la congruencia que siempre tenemos que tratar de encontrar entre ese hacer y sentir, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso el no juicio de valor. Y la otra cosa que es muy buena, que lo mencionó New York al principio, es que como la impregnología son cálculos matemáticos, no hay realmente discrecionalidad, o sea, no es que yo tengo que ser tal o cual profesión para poder interpretar, o sea, no hay, las interpretaciones no son libres, ¿no? No es discrecional. Entonces eso está muy, muy lindo, muy bueno, porque podemos intervenir, digamos, no intervenir, recomendar o dar opiniones a la persona que a uno le pregunte desde el rubro que sea que a uno se dedique, ¿no? Y es una herramienta muy, muy útil, muy útil, muy útil. Así que bueno, los invito a todos a inscribirse. Hay una manito levantada, Lupe. No, Lupe, estás hablando, no sé si está congelada, creo que se perdió la señal. Bien. Tiene que habilitar el micrófono, pero no sé por qué Sí, no. pero me parece como que no se mueve. No sé si es que se ha congelado la imagen, me parece. Bien. Bueno, nos quedamos con la incógnita de Lupe. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Bueno, Agregar algo. ya se desmutió Lupe, pero no habla. Lupe. Lupe, no, pero no te escuchamos si estás hablando ni te vemos. Sí, parece como congelada. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por la atención, por haber estado con tanta energía y tanta presencia, al menos así lo he sentido yo. Y creo que Niurka va a estar de acuerdo conmigo. Y gracias por todas las preguntas que han hecho, los comentarios, porque esto en realidad no lo hacemos nosotros, lo hacemos entre todos, somos todos, porque una sola persona no hace nada. Y esa es la otra cosa, ¿no? De la comunidad que nosotros queremos crear realmente desde la impregnología y desde todos los compartires, ¿no? Diferentes. Así que no sé, Niurka, maestra de ceremonia Maggie, ¿qué opinan? Yo diría que, bueno, que ha sido una hermosura tenerlos a todos acá. Sí, 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 igualmente. sí. Muchas gracias por participar, a todos aquellos que estuvieron aquí y especialmente a Miguel, que está tras bambalinas por ahí apoyándonos. Ahí es el soporte nuestro y que siempre está ahí apoyándonos. Sí, absolutamente, absolutamente. Agradecidos, total y completamente. Esos corazones de Natalie, qué cosa más linda. Sí, los Mil vi, hermosa, gracias. hermosa, Un hermosa encuentro Natalie. precioso, nos quedamos pensando, ¿eh? Ahora el primer martes de julio tenemos otros dos tutores, ¿no? Carmen, ¿y quién más va a estar? Carmen, ¿con quién? Nora y Nora, Ah, Norita. Carmen y Nora, Carmen Sospedra y Nora Barbero. Bien, bueno, a ver qué nos traen el primer martes del mes que viene. Ah, mira, Nora. Bueno, y el martes que viene, los que están en el curso de impregnología, ahí tenemos el encuentro con los que están haciendo el curso, ¿verdad?
Bueno, Así es. muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande, grande, grande. Y muchas gracias por haber compartido este rato tan lindo. Y muchas gracias, Niurka y Dora. Re lindo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Que estén todos muy bien.